¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a trabajar con sucesiones. Observemos, aquí tenemos una sucesión de figuras. Tenemos hasta la figura 4 y nos piden calcular cuántos cuadritos va a tener la figura 5 y cuántos cuadritos va a tener la figura 89. Observamos que en esta sucesión obtenemos la cantidad de cuadritos. En la figura 1 hay un cuadrito, en la figura 2, 3, aquí hay 5 y aquí hay 7, es lo que nos han dado. Si observamos, podemos formar una tablita con esto. Y estos términos son la cantidad de cuadritos que hay en cada posición. Le llamamos término o cantidad y se expresan con la letra A. Las figuras, el número de figuras son la posición y la posición se expresa siempre con números naturales a partir del 1. Entonces, posición n. Podemos decir que este es el término A1, el término de la posición 1, el término de la posición 2, el término de la posición 3, el término de la posición 4. Aquí tendríamos el término de la posición 5 y el término de la posición 89. Si observamos en esta sucesión, hay una diferencia de cuadritos, no son los mismos. Observamos que la sucesión está funcionando sumando 2 a cada figura a partir de la anterior. Si esta es la figura 1, observamos que le sumamos 2 y obtenemos el 3. Al 3 le sumamos 2 y obtenemos el 5. Al 5 le sumamos 2 y obtenemos el 7. Lo que quiere decir que al 7 le sumo 2 y obtengo el término quinto, que serían 9 cuadritos. Pero para el 89, pues ni modo de irnos de 2 en 2. Eso no se hace. Bueno, se puede hacer, pero en realidad todas las sucesiones aritméticas, que son las que se componen de ir sumando, o también se puede hacer restando, sumando o restando, tienen la siguiente forma general. Decimos que cualquier término, un término en cualquier posición, es igual a tener el término 1 de la posición y sumarle la distancia o diferencia que hay entre cada posición por el número de posición menos 1. Esta es la forma que tienen estas sucesiones. Es su fórmula siempre y cuando sean sucesiones aritméticas. Y para que sean aritméticas, a cada figura o posición le tenemos que ir sumando o restando la misma cantidad. Este término debe ser constante. Este es el que se llama diferencia. Y en nuestra fórmula se indica con la letra D. Aquí se observan, todos estos son la diferencia. Tiene que ser igual en todos. Si tuviéramos 2, 2, 2 y aquí aparecieron 3, entonces ya no es una sucesión. Entonces esta sucesión la puedo calcular con esta fórmula. Pero esta fórmula, ¿qué me calcula? Pues me calcula el término o la cantidad que hay en una posición. En este caso vamos a trabajar para obtener la posición 89. Observamos que queremos el término 89 a 89. Va a ser igual al término 1. Nuestro término 1 es 1. Le vamos a sumar la diferencia, que en nuestro caso la diferencia es igual a 2, pero se va a multiplicar por la posición. En este caso queremos la posición 89 y le vamos a restar 1. Esa es la forma general. Entonces 89 menos 1, 88. 88 lo multiplicamos por 2 y obtenemos 176. A 176 le sumamos este 1 y obtenemos 177. Lo que significa que va a haber en la posición 89, nuestro término cantidad será 177. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber 177 cuadritos cuando lleguemos a la construcción de la figura 89. Entonces les decía que es más fácil aplicar la fórmula que ir haciendo uno por uno de los cálculos. Entonces, conclusión, sucesión aritmética cuando sumamos o restamos la misma cantidad a cada figura o posición y podemos calcular cualquier término aplicando la forma general que tienen estas sucesiones. Pero para esta sucesión en específico, la diferencia es de 2. Va a haber otras sucesiones que la diferencia es otro número, pero en este caso, nuestra diferencia es 2.
Y con eso, chicos, concluimos este problema. Ahora, chicos, vamos a seguir con las sucesiones, pero solo de números. Aquí no hay figuras. Observamos que nos piden calcular el término de la posición 150. Vamos a obtener la diferencia. A 33 le quito 27 y salen 6. A 27 le quito 21 y salen 6. A 21 le quito 15 y salen 6. A 15 le quito 9 y salen 6. Observamos que es constante. Esta diferencia es igual a 6 y es constante. Entonces estamos hablando de que tenemos sucesión aritmética. Y si es aritmética, podemos calcular el enésimo término o el término que nos estén solicitando con la fórmula. Enésimo término es igual al primer término de la sucesión más la diferencia por la posición menos 1. Entonces, observamos que esta es la forma general, pero cada sucesión pues, va a tener sus propios números. El primer término en esta sucesión es el 9, más la diferencia que es 6 por la posición 150 que me están pidiendo en el problema, menos 1. Entonces lo que estoy haciendo es calcular el término que debe haber en la posición 150. Hacemos operaciones. 150 menos 1, 149. 149 por 6 hay que sumar 9. Entonces hacemos las operaciones. 6 por 9, 54, llevamos 5, 24, 29, llevamos 2, 6 por 1, 6 y 2, 8. A esto le sumamos 9 y 9 más 4, 13, llevamos 1, 9 más 1, 10, llevamos 1, 8 más 1, 9. Entonces lo que encontramos fue que si seguimos la sucesión, esta es la posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, y seguimos en la posición 150, debe haber el número 903. Y con eso hemos concluido el cálculo del término en la posición 150 dada esta sucesión. Continuamos, chicos, con el tema de sucesiones. Observemos el siguiente problema. Dice determinar si el número 613 es un término de la sucesión. ¿A qué es lo que se refiere? Recordemos que estos son los términos. Los expresamos como A. Y la posición la manejamos como N. Esta es la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, etc. Lo que me están planteando es que si el número 613 tiene alguna posición en esta serie, si es parte de ella. Entonces, observamos las diferencias. Las diferencias son 8. Si en todas da 8, entonces ya sabemos que es una sucesión cuadrática, porque tiene una diferencia constante, que en este caso es el número 8. Entonces, para saber si ese número pertenece a la sucesión, tenemos una fórmula que dice que la posición es igual a un enésimo término menos el primer término de la sucesión sobre la diferencia que hay más 1. Ya solo nos quedan hacer operaciones. El enésimo término, en este caso es el 613. Le restamos el primer término de la sucesión, que es 7, sobre la diferencia, que es 8, y a ese resultado le sumamos 1. 613 menos 7 da 606. Lo dividimos entre 8 y le sumamos 1. Estamos calculando la posición N. Vamos a hacer las operaciones de este lado. 606 entre 8 nos da 75. La posición es igual a 75.75. Le sumamos el 1. Esta división da 75.75 y sumamos el 1. Entonces la posición sería 76.75. Pero aquí observamos un detalle, chicos, que las posiciones son los números naturales. Comenzamos en 1, 1, 2, 3, 4, 5. Los números naturales no incluyen a los decimales. Entonces, como me sale una posición con número decimal, podemos afirmar que el 613 no pertenece a la sucesión. ¿Por qué? Porque en el cálculo de su posición obtenemos un número decimal. Y les repito, las posiciones
son números naturales. Los naturales no incluyen a los decimales. Entonces, este número no puede pertenecer a esta sucesión.